este tema sí que es bastante interesante y estábamos hablando tras de cámaras acerca del sonambulismo en los niños. Si es común, no es común, cuáles son las causas, a qué se debe, si es hereditario, no es hereditario. Todo eso lo vamos a estar respondiendo. Le damos la bienvenida a Roger Condemaita, neurólogo pediatra. ¿Cómo está, Doc? Bienvenido. Muchas gracias, Joseph. Pues un placer siempre estar en este canal. Bien, hemos hecho un sondeíto en la ciudad de La Paz para ver qué tan frecuente es el sonambulismo. Dentro de la familia hay personas sonámbulas y esto fue lo que nos respondieron nuestros paseños. Enseguida lo vamos a ver. Está sonámbulo, está sonámbulo. A mí me deberían haber preguntado, porque yo le contaba y les contaba que yo era sonámbula de niña. Y le hacía la primera pregunta al doctor si esto tiene que ver con un tema genético, porque mi Agustina, de 7 años, también es sonámbula, doctor. Sí, definitivamente tiene un fuerte componente genético, como comentábamos en cámaras, extracámaras. Y bueno, lo bueno dentro de todo es que es un tema que en general es benigno, en general, ¿no? Más o menos un 2% de la población se dice que padece de este problema, pero en la etapa de la niñez y la adolescencia, y a partir de ahí aparentemente desaparece en la gran mayoría de personas, ¿no? Muy pocas este tema es que recurre y permanece, y por lo tanto ese grupo de personas es la que hay que estudiar. Interesante lo que nos dice, vamos a ir desarrollando este tema enseguida nada más, pero queremos ver lo que nos dijeron los paseños en nuestro sondeíto. Presta atención. El sonambulismo es un trastorno que ocurre cuando las personas caminan o realizan otra actividad estando aún dormidas. Caminar dormido se da más frecuentemente en niños que en personas mayores. Esto se debe a que a medida que las personas envejecen, tienen menos sueño. Además, el sonambulismo tiende a ser hereditario. La fatiga, la falta de sueño y la ansiedad están asociadas con el sonambulismo. En los adultos, este trastorno puede ocurrir debido a uso de alcohol, sedantes u otros medicamentos como algunas pastillas para dormir, afecciones tales como convulsiones y además trastornos mentales. ¿Será que la población boliviana es sonámbula o quizá conoce a alguna persona que padezca sonambulismo? No soy sonámbula, pero tengo una hermana que sí lo era. Creo que por sus 10, traumante para mí por el hecho de que a veces en las noches le daba con unos tipos ataques o hablaba sola y yo no sabía si me estaba hablando a mí o a alguien más, pero éramos las dos en un cuarto, entonces sí, no, más que todo miedo. Entonces la miraba y decía ya, ni modo. No, la verdad que no. ¿Tú qué harías si te topas con una persona que es sonámbula? Pienso que habría que ayudarlo a descansar, ayudarlo a volver, ¿no?, a su lugar, pero despertarlo creo que no sería lo correcto. No, para nada. Supuestamente dicen que no hay que levantarlos de golpe porque uno reacciona mal, ¿no? El sonambulismo. Doc, cuando uno es sonámbulo y está viendo a la persona, ¿hay que hacerla despertar o simplemente acostarla para que siga descansando? Hay algunos mitos y creencias en relación a este tema, ¿no? En realidad uno no debería despertar a la persona, pero si lo llega a hacer, no es un problema como se cree, ¿no? No es que va a quedar tonto, despertar, no, para nada, ¿no? De preferencia lo que se sugiere de todas formas es conducir a la persona como se hace para que pueda volver a descansar. El problema con esta situación es precisamente los accidentes que comentaba, que sí, una persona con sonambulismo es propensa a eso. Entonces sí, definitivamente cuando tenemos niños en casa con este problema, tenemos que preparar la casa de manera tal, y sobre todo el cuarto y demás, para que pueda no ser pasible este niño, esta niña, a tener accidentes, ¿no? Pueden haber graditas ahí. Exacto, ¿no? Las gradas es complejo, ¿no? Sobre todo ese es el elemento en el cual más existen accidentes, porque más allá de eso, si bien un sonámbulo puede generar conductas complejas. De hecho, déjenme decirles que tengo un par de pacientes que tienen conductas muy complejas. Hay uno que padece esto que se llama sexonambulismo, ¿no? Que es una persona, un adolescente, ¿no? Que evidentemente tiene tendencias a tener ese tipo de conductas con esa tendencia sexual que definitivamente son un poco más complejas, ¿no? Pero con esto quiero hablar de la complejidad de las respuestas de estos pacientes, ¿no? Hay conductas muy complejas que hace un sonámbulo, pero definitivamente hay dos conceptos, ¿no? La frecuencia de este evento y la forma como lo hace es muy importante para nosotros.
el hecho de grabar a una persona cuando tiene un evento de estas características, sea complejo o no, es muy importante, porque eso nos permite a los médicos poder Analizar. diferenciar entre un evento u otro y hacer un diagnóstico diferencial y por lo tanto llegar a un diagnóstico Doctor, adecuado. ¿y por qué se da el sonambulismo? ¿Por qué una persona camina dormida? Esa es una pregunta que lamentablemente en la gran mayoría de los casos no hay respuesta, ¿no? Los investigadores a nivel mundial, sobre todo en lo que se refiere a medicina del sueño, no hallan consenso y no hallan una causa específica de por qué está el sonambulismo. Sabemos que puede ser causa, en un porcentaje pequeño de todas formas, de problemas de sueño. Hay niños que no duermen bien, problemas de ansiedad y depresión pueden generar este tipo de situación en pequeñitos. Y en adultos, si es un tema que eso sí es importante mencionar, cuando aparece en adulto el sonambulismo sin antecedente de que tú lo hayas tenido durante niño, puede ser el aviso de un problema mayor, Alzheimer, Parkinson o enfermedades neurodegenerativas, ¿no? ¿Estaría anunciando eso? Es un signo premonitorio, ojo, no siempre. No siempre, ojo, no siempre, pero sí Podría en ser un algunos indicio. casos, exactamente, Exactamente. Por eso es importante que si tú eres adulto y aparece en tu vida adulta y tú no tienes antecedente familiar de sonambulismo y tampoco en tu niñez lo has tenido, tienes que acudir al médico. ¿Qué peligro? Ahora, Doc, ¿hay niveles de sonambulismo? Por ejemplo, me refiero a que si hay personas un poco más tercas, digamos, cuando están sonámbulas, de que les cuesta reaccionar, o tú tratas de guiarlo, digamos, para que vuelva a la cama, pero siguen ahí como que luchando y queriendo hacer lo que están dentro de su sonambulismo. ¿Cómo se trata a esas personas? Ahí es el tema, más que gravedad, depende mucho del tipo de conducta que tiene. Lo más grave de tratar, o no grave, más complejo, es estas conductas complejas precisamente que mencionaba, ¿no? Porque un sonámbulo generalmente lo que quiere hacer es terminar su ritual, ¿no? Ejemplo, ¿no? Un ritual de un sonámbulo es que vaya a la cocina, abre el refrigerador, se prepara un sándwich y bueno, ahí terminó su ritual. Si tú dejas que termine su ritual, en general la persona pues puedes llevarla y conducirla a su cama nuevamente o incluso la misma persona regresa. Es diferente cuando hay conductas complejas. Qué miedo, porque claro, nunca me ha pasado, nunca he tenido conductas así ni en mi familia, pero me imagino la situación de escuchar ruidos y luego ver a las personas paradas haciendo cosas con los ojos cerrados. Qué Debe susto, dar ¿verdad? impresión. No claro que siempre sí. los ojos están cerrados. No siempre. Están ¿no? abiertos. Ay, Sí. Sí, Luciana Peor. tiene experiencia en ese Sí. tema, entonces sí, Es sonámbula, definitivamente no siempre los ojos están cerrados. De hecho, debo comentar de que hay reportes en la literatura de personas que han cometido delitos durante el sonambulismo, ¿no? Y hay ese tipo de casos en los cuales se hace muy complejo, ¿no? Porque de hecho y hay otros casos en los cuales uno Se simula, pasan de vivos ¿no? también. Simula, exacto. Entonces la diferencia ahí está en diferenciar muy bien con un informe y un análisis médico adecuado si la persona cometió este tipo de delito durante el tema de sonambulismo o no, o simplemente es un tema que tiene que ver con su viveza criolla. ¿Qué se hace con estas personas? Perdón, Lu, ¿qué se hace con estas personas? Depende mucho, comentaba, ¿no? Depende mucho el tema de la frecuencia y de la edad en la que se presenta. En niños, generalmente, luego de haber estudiado, y si no es muy frecuente, no podemos hacer mucho porque esto va a pasar. Normalmente en la etapa de la adolescencia desaparece. Cuando es muy frecuente, sí hay medidas de higiene de sueño que nosotros damos a los papás, como el hecho de cenar temprano, no tomar líquidos tarde, tener siempre un horario de sueño, tener siempre una rutina de sueño, no dormir con aparatos electrónicos en la habitación y investigar si hay causas ahí de ansiedad, de depresión y demás en los niños que pueden desencadenar estos fenómenos. Si eso sucede en la etapa de niños, pues no hay problema. Ya en la etapa de los adultos es un poco más complejo, como comentaba, principalmente si no hay esos antecedentes familiares y el hecho que tú hayas tenido sonambulismo de pequeño. Ahí sí hay que investigar mucho más porque incluso, ¿no? Hay una epilepsia frontal nocturna, así se llama, que se parece mucho al sonambulismo. Y ahí para nosotros es muy importante hacer esa diferenciación. Y ahí darle un tratamiento, obviamente.
Y doctor, ¿dónde las personas pueden contactarlo? ¿Dónde pueden encontrar para, obviamente, Bueno, usted pueda ayudarles con más claro que sí. respuestas? Las despiertas, ¿verdad? Sí, Las despiertas, sí. Al 244-1717 para las citas y al 795-48523 para las emergencias. Con mucho gusto estaremos atentos a responder las preguntas. Muchas gracias, doctor. De verdad, un tema muy interesante. Bastante interesante. No, Marcelita. A la Marce, y da gracias. miedo, así, y da miedo. Que nunca me pase Diosito, por favor, ni pase a alguien que conozco, por favor. Qué miedo. Y nosotros continuamos con mucho más. 8 de la mañana, 23 minutos, 1 de agosto. ¡Que viva Bolivia y que viva el mañanero!